Hola a todos, soy Miguel y bienvenidos a mi canal de YouTube, donde hablo sobre sugerencias, opiniones, reseñas y resúmenes de libros que he leído y que me gustaría recomendarles a ustedes. El día de hoy les traigo Los mitos que nos dieron traumas de Juan Miguel Zunzunegui. Voy a hacer una aclaración primero porque este video lo quiero dividir en dos partes. La primera parte va a ser la recomendación como tal y la segunda parte va a ser una especie de resumen, discusión. Dejaré los tiempos aquí en el video en caso de que nada más quieran ver la recomendación o solo quieran ver la discusión. Primero que nada, pues, ¿quién es Juan Miguel Zunzunegui? Bueno, pues el autor es nacido en 1975, es licenciado en Humanidades y Comunicación por parte de la Anáhuac, está especializado en filosofía y también es doctor en materialismo histórico y teoría crítica. Ahora bien, ¿por qué recomendar este libro? Bueno, este libro lo leí hace un par de semanas, ya me habían recomendado a este autor, Miguel Zunzunegui, y no sabía por qué libro empezar, y al ir caminando por la librería me di cuenta que este libro está pequeño, es compacto, y pues dije, vamos a empezar, vamos a conocer al autor a través de este libro. Si no es de mi agrado, pues es un libro pequeño, entonces no hay tanto problema. Y la verdad no quedé decepcionado y al contrario tengo ganas de leer más sobre este autor. Su perspectiva histórica, su crítica hacia la historia mexicana es realmente muy fuerte y la verdad creo que es lo que los mexicanos necesitamos en estos momentos. Necesitamos un libro que nos diga cuáles son las verdades de los mexicanos y de allí el nombre de Los mitos que nos dieron traumas. Es una recomendación para esta temporada, ya va a acabar la cuarentena según esto. Y no me gustaría que acabara la cuarentena y no leyéramos algún libro histórico sobre México para comprender mejor la situación actual. Entonces, ¿de qué situación actual hablo? Pues hablo de el gobierno mexicano como tal, las decisiones que se están tomando, sobre la forma o cultura o idiosincrasia del mexicano, y que viene todo eso pues basado en hechos históricos que nos han marcado desde la conquista hasta hace poco, hasta la expropiación petrolera prácticamente. Todos esos hechos históricos que narra o resume este libro y los va conectando con mitos que van formando pues la base en la forma en cómo los mexicanos pensamos o actuamos o esperamos que se resuelvan las cosas. Entonces yo considero que es un libro bastante completo realmente, o sea, uno lo puede ver muy pequeño, con poca información, pero realmente está lleno de un gran contenido histórico e informativo que quizás todos deberíamos leer, ya que rompe o choca con la tradicional historia que conocemos o que nos han contado en las escuelas. Esto prácticamente rompe con esa historia que conocemos y nos da otra perspectiva de la historia. Y siempre cuando se trata de leer historia, yo considero que es muy importante siempre ver más de un punto de vista. Como ya sabemos, la historia es escrita por los que ganan, entonces siempre es bueno ver qué dice la historia sobre los que pues perdieron, sobre los que nada más observaron y no participaron en algún hecho histórico, y sobre distintos puntos de vista que nos puede traer y nos puede ampliar la forma en que vemos aquel hecho histórico. Entonces, esa es mi recomendación para esta semana. A pesar de ser un libro pequeño, considero que se debe leer con una muy buena mente abierta y con mucha reflexión con lo que estamos viendo, ya que puede chocar con algunas creencias que tenemos. Así que esa es mi recomendación, Los mitos que nos llevan traumas. Ahora bien, ahora aquí empieza la discusión, por si no quieren ver esa parte de la discusión, no queremos meternos en cosas políticas, no soy historiador, no soy político, no tengo nada que ver con esas ramas, y sin embargo, el hecho de leer algo de historia, leer un poco más sobre psicología, un poco más sobre filosofía, pues nos puede ayudar un poco a abrir esas discusiones que considero que son muy importantes si aceptamos las críticas, ya sean en contra de nuestro punto de vista o a favor. De cualquier forma, un debate o una discusión siempre se puede aprender de ello. Entonces, vamos a ver un poco del resumen y un poco de la discusión de este libro. El libro se divide básicamente en 5 partes. Como lo define, México en el diván, 5 sesiones para superar el pasado. Entonces ya empezamos con el subtítulo, ya empezamos a ver un poco más sobre de qué va a tratar el libro.
O sea, sabemos que nuestro pasado, como en cualquier sesión psicológica personal, pues tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder comprender por qué estamos sufriendo en caso de que sea el caso. Entonces, la primera sesión es un viaje al inconsciente del mexicano. La segunda sesión es los traumas de la conquista. La tercera sesión es los traumas guadalupanos. La cuarta, los traumas revolucionarios. Y la quinta sesión, el diagnóstico. No hablaré mucho, no quiero ahondar demasiado para no hacer un spoiler del libro, pero me temo que quizás tenga que hacer algún spoiler del libro. Y no es un gran spoiler porque si todos atendimos nuestras clases de historia o nos gusta la historia, pues quizás ya lo sepamos. Y de aquí la parte de discusión. Pues primero que nada quiero abrir esta discusión con la ocasión en que nuestro presidente López Obrador, AMLO, pues no sé si, bueno, sugirió o solicitó o pidió que España se disculpara con México por lo ocurrido en la conquista. Y eso tiene mucho que ver con los traumas de la conquista del mexicano. Y realmente, si yo les preguntara a ustedes, como el libro nos pregunta, o como lo hemos pues, planteado en muchas ocasiones en la escuela, ¿quiénes son los padres de México? ¿No? Generalmente vamos a decir luego, pues bueno, la independencia. Entonces vamos a pensar en Hidalgo, en Morelos, en Iturbide, en, no sé, Corregidora, en Vicario, bueno, tenemos muchas personas que combatieron en la independencia y podemos pensar que alguno de ellos fue el padre de México. Pero si entendemos un poco más cómo se fundó México, entonces podemos ver quiénes son nuestros verdaderos padres. Y México, pues sí, empezó a existir después de la independencia, pero desde antes ya existía México. Y cuando llegaron los españoles no existía México. Antes de los españoles, bueno, lo que es la región México, eran diferentes, pues, civilizaciones prehispánicas. Había aztecas, había mayas, hubo olmecas, hubo toltecas, hubo una gran variedad. Y no solo aquí en esas regiones, sino en toda Latinoamérica, todo lo que fue Mesoamérica. Así que prácticamente antes de que llegaran los españoles, no existían los mexicanos. Y no podemos hablar como tal de una conquista, porque bueno, sí, quizás nos conquistaron, pero no se hayan conquistado un país que ya existía, sino que colonizaron a la gente que existía aquí. Y lo que es más interesante y que casi siempre olvidamos, Hernán Cortés no actuó solo contra los aztecas, sino que se alió con otras tribus o otras personas, los tlaxcaltecas. Actuaron junto con los españoles para combatir con los aztecas. Entonces, realmente lo que pasó fue que las mismas personas, la misma gente que vivía en esa región, pues salió a los españoles para combatir a otras personas que vivían en esta misma región. Y generalmente siempre pensamos a los mexicanos como si solo fuéramos aztecas y nos olvidamos de las otras culturas prehispánicas que también fueron de gran valor para este país. Bueno, desde el punto de vista cultural. Entonces, realmente, si lo vemos desde ese punto, la Malinche y Hernán Cortés son los verdaderos padres de México. Y quizás nos duela verlo de esa forma, porque pues vemos a Hernán Cortés, o siempre nos lo han pintado, como una persona despreciable, que fue pues asaltante, que fue alguien que estuvo en la cárcel en España, lo que quieran. Siempre lo han pintado así y la historia lo ha modificado para que siempre pues tengamos el repudio hacia él. Cuando realmente la historia nos cuenta que él era una de las personas más preparadas en España. Y también sabemos, o se tiene conocimiento de que hay escritos donde Hernán Cortés dice que se enamoró más de este país de México y se consideraba más mexicano que español. Y él quiso, bueno, cuando murió en España quiso ser devuelto a México para ser enterrado acá. Y la gente lo quería realmente porque había hecho un gran avance. Él aprendió náhuatl y él consideraba que el español y el náhuatl deberían ser las lenguas bases del país. Actualmente pues estamos en ese declive de las lenguas indígenas, lamentablemente, y estaría bien poder rescatarlas. Y como ya había mencionado en otro libro, de La rebelión de los colgados, y más que nada sobre el autor Bruno Traven,
que también le gustaba pues criticar las malas formas de la gente, del pueblo y del gobierno hacia cómo trataban a los pueblos indígenas o a los pueblos marginados. Y en esta ocasión, bueno, Hernán Cortés realmente apoyaba a los indígenas y al mestizaje realmente, porque México surgió realmente del mestizaje. Esas son nuestras raíces. No es que haya gente más blanca o más morena o españoles contra indígenas, no. México son mestizos, básicamente. Esa es la realidad de México. Y yo considero por eso que cuando el presidente pidió que se disculparan con España por la conquista, pues sí, quizás sería una especie de disculpa por algo que ya ocurrió hace siglos, que ya debimos haber superado hasta cierto punto, porque a pesar de todo lo que ocurrió, pues el país fue avanzando y evolucionando. Y pensar que es como estar en una sesión psicológica, si tenemos depresión porque nos dejó nuestra pareja o si nos dejó o por algo así y no lo hemos superado después de tantos años, entonces realmente hay algo malo allí. Y lo mismo está pasando con México. Siempre vemos el pasado como algo oscuro, algo de lo que no queremos hablar y nos inventamos esos héroes de la independencia o esos héroes de la revolución o qué sé yo, ¿no? Entonces esa es la primera parte y la primera cosa que tenemos que tener en claro. La segunda parte, y es que, bueno, Hernán Cortés apoyó bastante al mestizaje y apoyó a los puertos mexicanos para hacer transacciones también con Asia. Entonces el mestizaje de México no solo son españoles, sino también hay asiáticos, hay africanos y otra tanta mezcla de otras regiones del mundo. Esa es la verdad sobre cómo surgió México. Entonces, si seguimos avanzando en la historia, vamos a entender después que consideramos a México o a la Madre de México, pues a la Virgen de Guadalupe. Y nos da mucho repudio e ira a hablar de la Malinche, porque creemos que ella fue la que traicionó a los aztecas, pensando que los aztecas eran mexicanos, cuando realmente, pues ella era una esclava y tenía que hacer de intérprete y era lo que tenía que hacer a fin de cuentas. Era su trabajo como tal. No era que ella haya dicho, sí, está bien, me caen mal ellos, los voy a traicionar y me voy con los españoles. No es así realmente la historia. Hay más contexto y es más complejo entender cómo ocurrió todo eso. No podemos reducirlo a algo tan sencillo porque la historia nunca es sencilla. Siempre hay mucho contexto detrás, siempre hay más detrás que motiva a los movimientos que ocurren en cada época histórica, en cada situación. Entonces, después de eso, que pensamos que la Virgen de Guadalupe es nuestra madre. Porque, pues, sí, claro, el libro lo menciona y ahora que lo pienso, tiene mucho sentido. Los mexicanos hacen los humildes, sí, somos humildes, nos gusta acá estar en la pobreza, sí, somos de clase medio baja, o así es como nos lo pintan, y lo pintan mucho en la televisión, en las telenovelas, en las historias, en las noticias, el presidente inclusive, ese amor como a la pobreza, porque se ve mal visto que alguien sea rico. Entonces siempre pensamos que alguien que es rico pues es malvado, lamentablemente. Y si lo vemos mucho en el pasado, si viajamos en el tiempo y empezamos a leer no solo este libro, sino cualquier otro libro histórico y lo combinamos con la Biblia, y aquí es donde tenemos que combinar un poco de la religión y el contexto religioso con el contexto de la Nueva España, es que pues siempre hemos visto que el que es rico, tiene mucho dinero, es malvado y el que es pobre es bueno. Y eso básicamente se plantó en la mente del mexicano. Y lo hemos visto en películas mexicanas, en telenovelas mexicanas, en historias mexicanas, en todos lados lo hemos visto. Y parece que este presidente intenta pues seguir cosechando, seguir plantando esa idea de que los ricos son malvados y los pobres son los buenos, y considera que un gobierno austero es bueno y que no quiere endeudarse con el Banco Internacional porque eso es malo. Y bueno, esas son las decisiones de él. No soy economista como tal, he leído muy poco al respecto, entonces sí, mi opinión puede ser pobre y me pueden reclamar y decir que estoy mal, sí, puede ser, acepto que puedo equivocarme en ese aspecto, pero desde ese punto de vista, en el contexto histórico, en el pasado, tiene mucho sentido en la forma en cómo pensamos actualmente. Y consideramos que somos humildes, aunque parece que humildad viene de la palabra humillación, entonces pues deberíamos dejar de usar eso, ¿no? Realmente. Ese es el primer punto.
En segundo lugar, somos humildes, pero somos orgullosos de que la Virgen de Guadalupe eligió al pueblo mexicano. Entonces también somos un poco soberbios al respecto. Y entonces empieza a haber contradicciones y es cuando el libro se pone interesante y es cuando te pones a pensar y dices, vamos a ver otro libro, ¿no? Vamos a ver algún libro de historia y vamos a empezar a ver qué hicieron todos nuestros personajes que conocemos y empieza a contradecirse bastante la ideología de las personas. Y algo muy importante en la independencia es que fueron criollos los que querían la independencia de México y se unieron al movimiento de los mestizos y de la gente que ya vivía en México, de los indígenas, para iniciar esa revuelta en contra de los españoles, porque básicamente todos quieren independizarse de España, pero todos tenían sus propios, su propia ideología y sus propios motivos. Así que Hidalgo pues era criollo y quería él ganar la independencia por sus propios principios o por sus propios motivos, y si los indígenas querían ganar la independencia era por otros motivos, y si los mestizos querían ganar la independencia era por otras razones. Así que realmente fue una combinación en la que nadie se puso de acuerdo, en la que Hidalgo murió pronto, en una guerra de 11 años, y el victorioso fue, pues, Vicente Guerrero. Entonces, Iturbide, que también era criollo, e Iturbide instauró otro imperio mexicano. Entonces, realmente todo eso podemos empezar a ver lo que es como una especie de falta de comunicación en los mexicanos y que se sigue viendo hasta la fecha, en la que todos quieren hacer lo suyo, en la que el trabajo en equipo pues, lo ven mal, todos quieren pues ser los primeros en lograr algo, pero al mismo tiempo le ponen el pie a las demás personas porque no quieren que los demás lo logren antes, y todo eso se ha visto en las diferentes revueltas. Inclusive si nos vamos a la Revolución Mexicana, donde pues sí fue una guerra civil en la que todos tenían intereses diferentes y querían todos el poder, así que básicamente la revolución no fue más que una guerra civil, pero claro, nos la pintan como una revolución para que se vea más bonito la matanza que acabó con millones de personas, millones de mexicanos. Esa es la verdad, y son mitos que debemos ir trabajando, y son cosas que ahonda bastante en este autor en este pequeño libro, y que considero que quizás nos abrirían más la mente y a entender mejor qué es lo que está ocurriendo con el país actualmente, ¿no? Es decir, las decisiones que toma nuestro presidente López Obrador y por qué odia el neoliberalismo y cómo él ve todo lo pasado como algo horrible, porque está en contra de la privatización, ¿no? Le da miedo que otro país venga a conquistarnos y a volver a quitarnos lo que le quitaron a los mexicanos, cuando no eran mexicanos obviamente, pero le quitaron a los mexicanos antes, los españoles. Así que parece ser que todo eso viene de esos traumas. Si comparamos no sé, siempre nos gusta compararnos con Estados Unidos por alguna extraña razón. Nos da envidia, pero somos humildes y hay que ser pobres, pero le tenemos envidia a Estados Unidos porque es un país rico, ¿no? Entonces, Estados Unidos pues tiene fue diferente, su forma en que fue colonizado fue diferente. No lo colonizó la religión católica, sino la protestante, y llegaron personas que quieren invertir en el país de Estados Unidos. Así que sí, siempre ha habido inversores allá y siempre han aceptado la inversión privada y parece que les ha dado resultados. No sé por qué en México, bueno, después de leer este libro podemos entender un poco mejor por qué la gente le tiene miedo a la inversión privada. Y considero que es mucho mejor hasta cierto punto la inversión privada y no centralizar todo con el gobierno. Porque ya hemos visto qué ocurre en otros países con el gobierno, es el que controla todo. Inclusive podemos hacer referencia al libro de Bushido, en el que ya hablé anteriormente, y cómo pues los señores, los emperadores japoneses sabían el peligro de querer centralizar tanto la parte económica con la parte guerrera, con la parte religiosa, con la parte pues gobernante, todo centralizado en un solo gobierno, y cómo pues fue afectando la época del feudalismo, la época pues de los reyes en Europa, en la Edad Media. Y básicamente parece que sí es bueno la historia. Estamos acostumbrados a que nos digan que la historia nos dice que hay que saber de historia para no cometer los errores en el futuro. No, espera. Nos dicen que es bueno saber de historia para saber o conocer los errores del pasado y no cometer eso en el futuro. Aunque parece ser que aquí, aunque la conozcamos debido a cómo ha modificado la historia, estamos condenados a repetir la misma historia una y otra vez, porque seguimos con esos traumas que no nos dejan avanzar.
Ese es mi punto de vista y es donde yo quiero iniciar esta discusión. Si es que hay comentarios aquí abajito en YouTube en lo que quieran opinar al respecto. Sí, está bien, la gente quizás llegue a molestarse porque no soy, o hay gente que opina o que opinamos y no somos quizás expertos en la materia, pero por eso es una discusión abierta en la que tenemos que estar abiertos a ciertas cosas. Quizás si nos equivocamos o carecemos de algún poco de experiencia en algunas áreas de discusión, pues es un buen momento para escuchar a otras personas que quizás sean más expertos y podamos aprender de ellos. También poder, bueno, Internet es maravilloso, tenemos acceso a toda la información que queramos. Claro, hay que saber filtrarla y saber cuál es lo correcto y lo incorrecto. Y pues básicamente la discusión es esta, ¿no? Saber sobre los mitos, entender un poco más sobre la historia mexicana, entender un poco más sobre cómo la idiosincrasia del mexicano, porque podemos entender la idiosincrasia de muchos países y cómo la forma en la que piensan las personas de diferentes países pues afecta la forma en cómo se han desenvuelto o desarrollado, para bien o para mal. Entonces, pues sí, eso es lo que este libro me motivó a realizar, esta discusión, este video, y por lo tanto considero muy importante leerlo y pues sí, o sea, seguir leyendo más sobre historia de México, leer más sobre, pues es mi recomendación, ¿no? Somos mexicanos, sí sería bueno que leyéramos algo más sobre nuestra propia historia. Y la historia universal también es muy importante porque también nos permite entender cómo, pues, eventos ajenos al país interfirieron al final de cuentas a nuestro país. Y actualmente es más importante porque en un mundo globalizado no podemos cerrar nuestras puertas, básicamente. No podemos cerrarnos a lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Canadá, la Unión Europea, los países latinoamericanos, de Centroamérica, lo que está haciendo los países asiáticos, lo que está haciendo Oceanía, lo que está haciendo África. Al final de cuentas es un mundo globalizado. Tenemos que estar abiertos y estar siempre pues, informados con lo que está ocurriendo pues afuera del país, porque todo eso va a afectar lo que ocurre en México y lo que ocurre en México también afecta a lo que ocurre en otros países. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta y ojalá nuestro presidente, los que están tomando las decisiones, pues se den cuenta de ello y pues tomen mejores decisiones para pues tanto bien como para el país como para nosotros mismos. Algo importante que hay que también recalcar es que el cambio no ocurrirá si nosotros no hacemos un cambio, obviamente. Aunque parece ser que siempre queremos echarle la culpa a alguien, al gobierno que no hace algo, y nosotros quedarnos sentados sin hacer nada. Sí, claro, entiendo que hay ocasiones en las que no queda en nuestras manos, y bueno, es donde hay que aplicar el estoicismo y saber cuándo hay que actuar y cuándo no podemos hacer nada. Y pues sí, básicamente todas las recomendaciones que he dado, pues parece que se van conectando hasta cierto punto. Y pues sí, espero que les gusten mis videos y los veo en mi siguiente recomendación. Hasta la próxima.